Hola, en este vídeo vamos a hablar de la percepción y el movimiento. Vamos a comenzar hablando de cómo se detecta los estímulos o la información que nos rodea como organismos. Ya lo vimos en el sistema nervioso, que esa información la detectan los llamados receptores, que esos receptores envían esa información a los centros nerviosos a través de los nervios, y que en los centros nerviosos es donde esa información se interpretaba o se integraba, se generaba una respuesta que era enviada a través de los nervios también, que era enviada a los efectores, que podían ser los órganos efectores, que podían ser glándulas o podían ser músculos, respuestas motoras o secretoras. Bien, para localizarnos, estos receptores de aquí son los que vamos a ver en este tema, a lo largo del tema. Entonces, para que el sistema nervioso pueda llevar a cabo todo este recorrido con la información y podamos interaccionar con el mundo que nos rodea y responder sobre todo de una manera adecuada y ordenada, necesitamos de los receptores sensoriales. ¿Y qué son los receptores sensoriales? Pues van a tener en su composición neuronas que van a estar especializadas en detectar determinados estímulos, para que, como os he dicho, los efectores, que son los músculos y las glándulas, puedan llevar a cabo las órdenes que van a dictar esos centros nerviosos donde se integra la información. Entonces vamos a ver qué hacen los receptores. Fijaos que generan un impulso nervioso, y ese impulso nervioso se propaga a través de un nervio hasta que llega al centro nervioso superior, la corteza cerebral. El impulso, cuando llega a la corteza, es integrado, esa información es interpretada, y esa sensación la transforma en una percepción. Es decir, que podemos considerar la sensación cuando viene por aquí, pero cuando es integrado por el centro nervioso superior, en este caso la corteza cerebral, a partir de aquí ya es una percepción. Bien, pues la mayoría de los receptores nos habla que tienen dendritas libres, que son las que interaccionan directamente con el estímulo. Fijaos que son las que detectan el dolor, o rodeadas de una cápsula protectora detectan el tacto profundo en la piel. También existen en los propios órganos de los sentidos una serie de receptores más complejos, que son también neuronas, pero que se encuentran modificadas y están integradas en el propio tejido del órgano del sentido, formando estructuras especializadas. Aquí nos habla de la retina. Es decir, esto quiere decir que la retina contiene neuronas modificadas, que son las encargadas, o que van a ser las encargadas de recibir este estímulo visual, en este caso la luz. ¿Vale? Bien, vamos a comenzar hablando. Estos son los estímulos que van a detectar nuestros órganos: la luz, el sonido o el calor. Vamos a comenzar hablando del olfato. El olfato posee sus receptores, sus estructuras especializadas en la captación de este estímulo, de los olores, en la nariz y en la boca. Y son capaces de detectar estímulos químicos, porque los olores vienen a través de moléculas. Y pueden estar esas moléculas disueltas en el aire o también disueltas en alimentos, disoluciones normales y corrientes, no gaseosas. Los receptores olfativos, pues los encontramos en la mucosa olfatoria, una estructura que se llama pituitaria. Pituitaria. Concretamente la pituitaria amarilla, porque también está la pituitaria roja. Esta pituitaria roja es la que se encarga de calentar el aire cuando respiramos. Sin embargo, la amarilla es la responsable del olor, que viene representada en este dibujo de aquí. Bien, está situada en el techo de las fosas nasales, encargándose esos receptores en detectar los olores. Bueno, aquí nos pone ejemplos de
olores. Y pues un pequeño ejemplo de cómo es ese proceso lo tenemos representado en el dibujo que voy a insertar ahora mismo, ¿vale? Aquí tenéis el bulbo olfatorio con... Estas serían las fosas nasales donde están las partículas que van a ser detectadas como olores, ¿vale? En este caso son moléculas del aire. Aquí está la célula receptora y veis cómo conecta el receptor olfativo con esta estructura de aquí, que es la que está conectada directamente con el sistema nervioso a través de las neuronas olfatorias del bulbo olfatorio. Esta estructura de aquí sería el bulbo olfatorio. Bien, pues ese es el receptor olfativo. En cuanto al gusto, pues los responsables de la percepción del gusto, los receptores del gusto, se encuentran en la lengua, el paladar y en la faringe. Y no se encuentran aislados, sino que se reúnen están asociados formando las papilas gustativas. Cada papila gustativa está especializada en la percepción de uno de los 4 sabores básicos: amargo, ácido, dulce y salado. Recientemente se descubrió, hace algunos años, un quinto sabor, que es el umami. El umami está relacionado con un compuesto que llamamos, o que se llama, el glutamato sódico, que se utiliza mucho en la industria alimentaria y que llevan sobre todo alimentos procesados tipo las patatas fritas de bolsa y todo esto. Y se relaciona a este compuesto con la tendencia que se tiene cuando se abre una bolsa de patatas a no poder parar de comerlas, al glutamato sódico. Bien, pues las papilas además no se encuentran todas en la misma zona, sino que están localizadas en zonas diferentes de la lengua, tanto es así que la lengua la podemos separar en secciones, y en cada una de las secciones pues hay papilas gustativas responsables del dulce, del amargo. Es decir, que no en todas las zonas de la lengua detectamos todos los sabores, sino que las zonas de la lengua están especializadas cada una en un sabor, en la percepción de un sabor. Y por último, cabe decir que es muy importante a la hora de la percepción del sabor el que el olfato y el gusto actúen de manera conjunta. Es decir, que el olfato con el gusto, esas percepciones que recibimos a través de los dos sentidos, son los que configuran lo que llamamos o conocemos como sabor. Es decir, que una comida la estamos gustando y oliendo a la vez, y eso es el sabor, el gustar más el oler. Bien, y ahora vamos a ver la última parte de este vídeo, que es la piel, que es otro órgano sensorial. ¿Ante qué tipo de estímulo responde la piel? Los estímulos táctiles, que pueden ser estímulos de presión, pueden ser estímulos térmicos o pueden ser estímulos de dolor. Los 3 tipos de estímulos son estímulos táctiles. Y estos receptores son dendritas de neuronas que están modificadas y que están insertas en el propio tejido epidérmico. ¿Qué significa? Que son terminaciones nerviosas libres. Para que entendamos mejor esto, podemos observar aquí el corte de piel, y como veis, aquí tenemos el receptor del tacto profundo que hemos hablado antes, que es una dendrita encapsulada. Aquí tenemos receptores del dolor, ¿vale? Los veis aquí, que llegan hasta las capas más superficiales de la piel. Aquí tenemos el receptor del tacto fino, que también es una terminación nerviosa libre, como podéis ver. Receptor térmico, ¿veis? Son diferentes tipos: tacto fino, térmico, el receptor del dolor, y el tacto profundo que habíamos visto con anterioridad. Tacto profundo porque se encuentra en capas más inferiores de la dermis. Aquí tenemos la epidermis y la dermis, con los vasos sanguíneos, el panículo adiposo, las glándulas sudoríparas y los pelitos, los pelos, ¿vale? Con las células pilosas.
Bien, pues aquí ya podéis, con este dibujo, podéis situar sobre todo el receptor del tacto fino, el receptor del tacto profundo, el receptor del dolor y el receptor térmico. Y fijaos sobre todo que son terminaciones nerviosas libres. Aquí acaban en esta parte de aquí y esta. Bien, una vez visto este corte, pues vamos a hablar de peculiaridades de esto del tacto o de las estructuras que podemos encontrar, como las huellas dactilares. Las huellas dactilares, que sepáis que son únicas e incluso identificadores únicos de cada ser humano, incluso para los gemelos. ¿Y por qué? Se forman en el segundo mes o a partir del segundo mes de gestación, cuando somos fetos. Y como no tienen un origen exclusivamente genético, es una de las razones por las que también son diferentes en los gemelos. ¿Qué significa esto? Que las crestas y los surcos papilares, que son los que forman o conforman la huella dactilar, se van formando por la implicación de fuerzas elásticas, es decir, que fuerzas elásticas que se van acumulando en las capas de la piel, en la dermis y la epidermis, van a ser las responsables de la formación de estas crestas y de estos surcos. Claro, pues de esas fuerzas elásticas no van a actuar del mismo modo, exactamente igual, en todas las personas, y por eso pues al final se generan huellas dactilares diferentes. Y otro aspecto importante acerca de la piel es el sol y el cáncer de piel. ¿Por qué? Bien, los melanomas y los carcinomas cutáneos son los cánceres más frecuentes en la piel y se deben a la exposición o sobreexposición a la radiación ultravioleta. Esa exposición, esa radiación ultravioleta genera daños en el ADN y esas mutaciones dan lugar a que las células de la epidermis e incluso después de la dermis pues empiecen a reproducirse sin control y pueden formar tumores, que serían estos melanomas y carcinomas, porque esas mutaciones afectan a genes que controlan el ciclo celular y por eso pues pueden causar la aparición de melanomas y carcinomas. Así que en verano en verano y a lo largo de todo el año es interesante, es recomendable ponerse crema de protección solar. Bien, y con esto pues acabamos este vídeo inicial de los sentidos, de la percepción.